de las propiedades de los números reales, ustedes van a contestar una de las actividades que aparecen en la tarea 1.1 que vamos a entregar esta semana. Entonces recuerden que conforme vamos avanzando, vamos a ir viendo los temas que ustedes van a necesitar para contestar las actividades del PDF que yo les adjunto en las tareas correspondientes, ¿ok? Entonces vamos a empezar el día de hoy con esta sesión que son los números reales. Lo voy a explicar un poquito más rápido, igual si llegaran a tener alguna duda, ustedes me pueden preguntar con toda confianza y también pueden consultar el video que ya les dejé ahí en la plataforma de Brightspace. Bueno, y les decía, con respecto a las propiedades, con eso vamos a contestar la primera actividad y sí me gustaría que pusieran mucha atención en los ejemplos que yo les pongo a continuación o que les voy a poner a continuación para que puedan ustedes ir relacionando los ejemplos que ustedes tienen que clasificar. Ustedes tienen que decir, ok, en este primer ejercicio se aplica esta propiedad, en este segundo ejercicio se aplica esta. Entonces vamos a comparar, vamos a identificar y a clasificar las propiedades con esos ejemplos, ¿ok? Y bueno, pues vamos a empezar primero con la clasificación de los números reales. Como todo en la vida puede ser clasificado, puede ser agrupado por ciertas características o ciertos, ¿cómo se le podrán decir? Pues sí, características. También en matemáticas los números pueden ser clasificados, ¿ok? Vamos a comenzar con el primer conjunto de números, que son los números naturales. Estos números son o fueron los primeros creados por el hombre respondiendo a la necesidad de contar. Por ahí yo siempre les comento o les cuento que en algún momento yo leí un libro de historia de las matemáticas que hacía mención sobre esto, de cómo el ser humano primitivo llegó a un momento en su vida en el que pues era necesario que pudiera contar sus pertenencias. Entonces, a raíz de esa necesidad, pues empezó a crear los símbolos que le ayudaban a representar cantidades, ¿ok? Cuántas ovejas tenemos, cuántas vacas, etcétera. Entonces, los números que utilizamos naturalmente pues son el 1, el 2, el 3, el 4 y siempre utilizando cantidades finitas. Siempre nosotros tenemos una cantidad límite. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuántos pares de zapatos tienen, pues va a ser una cantidad límite. Nadie me va a poder decir, yo tengo una infinita cantidad de pares de zapatos. Nadie puede decir eso. Tenemos una cantidad límite. Cuántos pantalones, cuántas camisas, cuántas blusas, etcétera, ¿verdad? Pensando en cosas que nos pertenecen. Esos son los números naturales, los que usamos naturalmente o los que nosotros desde que tenemos conciencia matemática hemos utilizado en nuestra vida, ¿ok? Luego vienen los números enteros. Estos números enteros son aquellos números formados por los enteros positivos, que también son los naturales. Aquí agregamos el concepto del cero, que es no tener algo, o sea, carecer de algo, ¿verdad? No tener ciertos artículos, pero también hacemos el uso de números negativos, ¿ok? Si nosotros sabemos que los números enteros positivos nos ayudan a contar nuestras pertenencias y que el cero representa que no tenemos nada de algún objeto, ¿dónde ustedes han visto o dónde ustedes creen que utilizamos los números negativos? ¿Dónde creen ustedes o dónde han visto? Porque sí sé que, sé que han visto los números negativos aplicados en algo. Puede ser en la toma de la temperatura. Excelente, muy bien, Ricardo. Así es, cuando estamos trabajando con temperaturas o midiendo temperaturas, podemos llegar a escalas por debajo del cero, menos 1 grado Celsius, menos 2 grados Celsius. Algunos refrigeradores o enfriadores, ¿verdad? Tienen que estar en esa temperatura por debajo del cero para que los alimentos se conserven mejor, ¿ok? O nosotros, anteriormente ya hemos pasado por temperaturas, por debajo del cero, también como la helada que tuvimos en febrero del año pasado. ¿Dónde más? Representadas en un plano cartesiano. Así es, excelente. En los planos, específicamente en planos cartesianos, tenemos valores negativos.
Del origen hacia la izquierda tenemos números negativos y del origen hacia abajo también. Muy bien, ¿dónde más? En los bancos En los con dinero. bancos. Exacto. En los bancos podemos nosotros encontrar números negativos tal vez en un estado de cuenta, tal vez al momento de, pues sí, sacar como un balance de gastos, un balance general de alguna empresa. Ahí vamos a encontrar números negativos. De hecho, cuando una empresa se declara en bancarrota o se declara, más bien se declara en números rojos, es porque pues tienen más deudas que ingresos, ¿verdad? Deben ya, pues yo creo todo. ¿Dónde más? En algún plano donde se especifique alguna medida, ya ves que tienen tolerancias más o menos 5 milésimas o así. Ok, muy bien. También podemos encontrar por ahí el más menos, que quiere decir que a lo mejor o nos podemos pasar o que nos pudo haber faltado en alguna medición. Muy bien. ¿Cómo se le llama eso? Tiene su nombre. Son tolerancias, Tolerancias, ¿sí, sí, no? Algo así. tolerancias. Diferencias o tolerancias. Ujú, muy bien. ¿Dónde más? Puede En ser la también superficie. algún maquinado de alguna herramienta. Ok, muy bien, también. Indicaciones. Ajá, muy bien, excelente. Y bueno, nosotros pudiéramos decir más ejemplos, también pues dependiendo de cada uno de ustedes, ¿verdad? A lo mejor lo han visto en diferentes situaciones, pero de que podemos trabajar con números negativos en la vida real, pues sí, sí podemos trabajar con ellos. Muy bien. Entonces, recuerden, los naturales son aquellos enteros positivos que usamos para contar pertenencias. En los enteros usamos los positivos, agregamos el cero y también agregamos los negativos. Aquí ya pudiéramos utilizar el concepto de infinito. Hay una infinita cantidad de estrellas, por ejemplo. Podemos así ya hacer uso de ese concepto. Luego tenemos los números racionales. Estos números racionales ustedes los conocen como fracciones o generalmente. Es más, más ¿cómo se dice? Práctico llamarle como fracciones. Sabemos que los números racionales son todos aquellos números que se expresan de la forma A entre B, donde la letra A y la letra B representan números enteros. O sea que esos números pueden ser positivos o pueden ser negativos. Solamente la única excepción que nos marca aquí es que el denominador o el numerito de aquí de abajo no puede ser igual a cero. Esto significa que es diferente, tiene que ser diferente de cero. ¿Ok? Y bueno, por aquí tenemos algunos ejemplos, el 1/2, 1/4, 3/8, 7/16, etcétera, etcétera. Ustedes pueden poner ahí la fracción que a ustedes se les ocurra. ¿Ok? Ahora, hay que hacer algunas observaciones acerca de las fracciones. Las fracciones se pueden convertir en otros tipos de números. Por ejemplo, la fracción 1/2, si yo divido 1 entre 2 en la calculadora, me va a dar como resultado 0.5. Eso se conoce como un decimal finito porque tiene fin. Si yo divido 1 entre 4, me va a dar 0.25. ¿Sí? Hay fracciones, perdón, que se pueden convertir en decimales, pero estos decimales tienen un fin, o sea, tienen una cantidad de decimales límite y se conocen como decimales finitos porque tienen fin. Pero hay otras fracciones que si las convertimos a decimal, por ejemplo, 1/3, eso me va a dar igual a 0.333333 y ese 3 se va a repetir infinita cantidad de veces. O sea, el 3 se va a repetir hasta el infinito y más allá. ¿Ok? Entonces, para no escribir tantos números 3, lo que hacemos es poner solamente un número 3 y encimita le ponemos una línea, que esa línea nos dice que ese 3 es un decimal infinito periódico. O sea, es decimal porque está después del punto, a la derecha del punto decimal. Es infinito porque se va a repetir muchas veces y es periódico porque es un patrón que se repite. Si ustedes intentan, por ejemplo, ahí en su calculadora dividir 1/7, el resultado de esta división va a ser 0.142857. Dependiendo ahí de la capacidad de dígitos que tenga su calculadora, pues obviamente va a haber un límite, un tope.
Y las calculadoras lo que tienden a hacer es un redondeo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor les puede salir 0.142857, 1429 y ahí termina. Pero realmente esos 6 dígitos, 14, 28, 57, se van a estar repitiendo infinita cantidad de veces. Entre más dígitos quepan en su calculadora, pues más dígitos va a tomar, pero ese patrón se va a estar repitiendo constantemente, ¿ok? Y eso se conoce como decimales infinitos periódicos. Y por último, una fracción se puede convertir en otro número entero. Si tenemos, por ejemplo, 4 entre 2, al dividir esto, pues nos va a dar igual a 2, que es otro número entero. ¿Ok? Y nada más es importante hacer esas 3 observaciones acerca de los números racionales o de las fracciones, que es como normalmente nosotros las conocemos. ¿Ok? Por último, tenemos lo que son los números irracionales. Dice aquí que estos son números que no son racionales. ¿Qué quiere decir esto? No los vamos a encontrar a través de fracciones. Además, una característica de los irracionales es que contienen decimales infinitos, pero no periódicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no habrá un patrón que se repita como lo vimos anteriormente con algunos racionales. ¿Ok? Además, pues aquí podemos tomar tanto positivos y negativos. ¿De qué manera puedo yo encontrar estos números irracionales? Podemos nosotros encontrar irracionales, perdón, a través de raíces cuadradas no exactas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, o incluso podemos encontrar números irracionales con algunos valores que ya están predeterminados. Por ejemplo, el valor de pi. Nosotros, pues recordaremos, ¿verdad?, que desde primaria nos enseñaron que el valor de pi es 3.1416 y ese es un redondeo realmente. Como el número pi tiene una infinita cantidad de decimales después del punto, pues no podríamos tomar todas esas decimales, por eso para comodidad lo redondeamos a 3.1416, sin embargo, pues decimales, pues hay muchos, hay infinita cantidad. Por ahí en Estados Unidos yo vi que hay competencias de matemáticas donde una de las pruebas es saber qué tantas, o sea, gana la persona, hay concursos donde gana la persona que más decimales se aprenda de memoria del valor de pi. Realmente ahorita no recuerdo cuál es el récord, cuántos decimales se han aprendido, pero sí, ahí existe esa competencia en Estados Unidos. Deberíamos de hacerla aquí, ¿verdad? Con ustedes. Que aprenda más decimales exento un examen, no sé, algo así. Por ahí hay otro valor que es el e minúscula, que es el exponencial, que también es un número irracional porque tiene muchos decimales infinitos no periódicos. ¿Ok? Y bueno, estos 4 conjuntos, los enteros, los naturales, los racionales e irracionales, unidos, forman al conjunto de números reales. ¿Ok? Entonces, cada vez que hablemos, porque ahorita vamos a ver las propiedades, cada vez que mencionen a los números reales, pues ustedes pueden pensar en cualquier número que se les venga a la mente. Un positivo, un negativo, una fracción, un decimal, una raíz, etcétera. Todos estos son números racionales. Y a lo mejor muchos pueden decir, bueno, ¿y para qué los clasificamos si al fin y al cabo, pues es hablar de reales es hablar de todos? Y sí es importante hacer como la aclaración, porque hay otro conjunto que con ese no vamos a trabajar nosotros, que son los números imaginarios. Eso ya es otro conjunto de números. Los números imaginarios son aquellos que vamos a poder encontrar calculando raíces cuadradas de números negativos. Ahí ya sus resultados serían imaginarios. Entonces, sí es importante diferenciarlos porque con los imaginarios se hacen otros tipos de ejercicios, hay otros tipos de reglas, hay otros tipos de operaciones que se pueden hacer con ellos. Esto está más enfocado para las ingenierías. Nosotros nos vamos a quedar solamente con los números reales. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna queja o trauma? Todo bien, todo bien. Profe.
Ok, estaba tomando agua porque ya llevo desde las 6 hablando y no paro de hablar. Y bueno, toda la mañana también estuve hablando. Ok, bueno, esa es la clasificación de los números reales. Ahora, con los números reales nosotros vamos a poder trabajar lo que son las operaciones básicas, lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Dentro de la suma, que también puede conocerse o se puede llamar como adición con una C, nos dice que las partes importantes de esta operación son los sumandos, que son los numeritos con los que vamos a crear, perdón, a realizar la operación, y está el total, que es así como se le conoce al resultado de haber realizado dicha operación. Ok, tenemos los sumandos y tenemos el total. En la resta, que también se puede llamar sustracción, tenemos lo que es el minuendo, que es la cantidad a la que le vamos a restar. En este caso, en el ejemplo está el 55. Luego tenemos el sustraendo, que es la cantidad que vamos a restar o que vamos a sustraer del minuendo. Y al resultado de nuestra operación se le conoce como diferencia. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero estas palabritas son bien importantes. Y más cuando estamos realizando cuando estamos realizando o resolviendo problemas razonados, cuando en la pregunta nos decía, calcula la diferencia o cuál es la diferencia. Ah, ok, diferencia, pues ahí ya me estaba diciendo que para resolver ese problema yo tenía que hacer una resta. O calcula el total, entonces ahí me estaban diciendo pues cuál era la suma. Entonces son palabritas clave que tenemos que aprendernos, tenemos que relacionarlas, ¿verdad?, con su operación. Luego está por acá la multiplicación. Tengo por aquí dos números, el 10 y el 4. Me dice que estos números se van a multiplicar. Bueno, pues a los números que se multiplican se le conocen como factores. Y al resultado de haber multiplicado estos números se le conoce como producto. ¿Ok? Y por último, tenemos aquí una división. Por ejemplo, tenemos el 36 entre 5. Imagínense que en un grupo, en un salón, hay 36 alumnos. Y un maestro dice que quiere hacer 5 equipos con esos 36 alumnos. La pregunta sería, ¿cuántos alumnos debe haber en cada equipo? Bueno, eso se resuelve con una división. 36 entre 5 me da igual a 7, o sea que debe haber 7 alumnos en cada uno de estos 5 equipos. Y por ahí pues nos sobra un alumno, a lo mejor ese es un alumno comodín. ¿Ok? A este 36 se le conoce como dividendo, al número que representaría la cantidad de equipos que queremos formar es el divisor, y el cociente sería la cantidad de alumnos que debe haber en cada equipo. Como nos quedó un alumno en la división, a eso se le conoce como el residuo, es lo que sobró de mi división si no queríamos pues sacar decimales. ¿Ok? A lo mejor pues van a ser 6 equipos de 5, perdón, van a ser 4 equipos de 7 y un equipo de 8 para que sean ya los 36. ¿Ok? Así, estas son las partes importantes de nuestras operaciones básicas. Ahorita que veamos las propiedades, ustedes se van a dar cuenta que, pues, si vamos a utilizar las palabras sumandos, la palabra total, el término factores, el término producto. Más adelante, por ahí, cuando veamos otras reglas distintas o en otros temas, por ahí vamos a ver en lo que es el cociente, etcétera. ¿Ok? Pues es importante identificar las partes de las operaciones. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a ver lo que son las propiedades de los números reales. Con lo que vayamos a ver a continuación es con lo que ustedes van a poder contestar la actividad número 1 que aparece en la tarea 1.1. La tarea 1.1 ya se habilitó desde la mañana, entonces ustedes ya pueden ir descargando el archivo y ustedes se van a dar cuenta que hay varias actividades. Bueno, la primera actividad, específicamente la primera actividad, es sobre las propiedades de los números reales. Vamos a ver ahorita qué es lo que dice cada propiedad. Vamos a ver algunos ejemplos y con esto ustedes se van a poder apoyar para contestar esa primera actividad. Lo que vamos a hacer es que de tarea, ahorita en nuestra segunda hora clase, ustedes se van a poner a trabajar de forma individual con esa actividad, la actividad 1.
Y el día de mañana, que nos vemos en las siguientes 2 horas clase, podemos revisar cómo les fue con esa primera actividad y luego ya vemos los siguientes temas que les van a servir a ustedes para contestar lo que sigue, ¿verdad? Las otras actividades que quedarían ahí de la tarea 1.1, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar con las propiedades. La primera propiedad que vamos a mencionar es la propiedad conmutativa. Esta propiedad aplica para la suma y para la multiplicación, ¿ok? Para la suma nos dice que si A y B son números reales, el orden de los sumandos no altera el total. Aquí, si se fijan, estamos viendo 3 conceptos que ya explicamos. Lo que son los números reales, lo que son los sumandos y lo que es el total. Dicho con otras palabras, el orden en que yo sume 2 números, 2 o más números, no va a alterar el resultado de mi operación, ¿ok? Y aquí tenemos como la regla general. A más B tiene que ser lo mismo que sumar B más A. Pensando así en 2 números cualesquiera, imagínense 5 más 2, eso nos da 7. Pero si yo volteo el orden, 2 más 5 me sigue dando 7. ¿Se fijan? El orden de los sumandos no altera el total. Esa es la propiedad conmutativa para la suma. Pudiéramos tener así otros ejemplos con más letras, con diferentes letras. X más Y más Z, pues me va a dar lo mismo que si yo sumo Z más X más Y. Es este ejemplo de aquí. ¿Ok? Con diferentes números, 7 más 3 más 5, me tiene que dar lo mismo que sumar 5 más 7 más 3. ¿Ok? Si yo sumo 7 más 3 son 10, más 5 son 15. Si acá sumo 5 más 7 son 12, más 3 también son 15. ¿Se fijan? Llegamos al mismo resultado. Esa es la propiedad conmutativa para la suma. Para la multiplicación nos dice algo similar. Si A y B son números reales, el orden de los factores no altera el producto. Acuérdense, factores tiene que ver con multiplicar y el producto es el resultado de la multiplicación. Si yo tengo, por ejemplo, A por B, eso me tiene que dar igual que si yo multiplico B por A. No me tiene que cambiar mi respuesta. Por ejemplo, vamos a decir 5 por 8. 5 por 8 me da 40. Y si yo volteo los números, 8 por 5 me sigue dando 40. El orden de los factores no altera el producto. Puedo usar otras letras distintas. X por Y por Z, pues me da igual que Z por X por Y. No me va a cambiar mi resultado. Por acá, 7 por 3 por 5 me tiene que dar lo mismo que 5 por 7 por 3. 7 por 3 nos da 21 y 21 por 5 nos da 105. 5 por 7 me da 35 y 35 por 3 me da 105. ¿Sí? A ver si estoy multiplicando bien. Sí, 105. ¿Ok? Se fijan, no importa en qué orden yo ponga mis factores, al final pues el producto va a ser el mismo. ¿Ok? Esa es la primera propiedad, la propiedad conmutativa. Por ahí alguien en la mañana buscó la definición, por ahí creo que buscó definición de qué era conmutativa. Y una definición que encontró que no tenía que ver con matemáticas era como seguir diferentes vías para llegar, o diferentes vías o caminos para llegar a un mismo destino. Algo así decía una definición que encontraron. Y yo les decía, bueno, pues esto, si lo interpretamos a las matemáticas, es no importa en qué orden o qué camino sigas tú para multiplicar tus factores o el camino que sigas tú para sumar tus valores, al fin y al cabo la operación te va a llevar a un mismo resultado, que es el destino, ¿verdad? Llegamos al mismo destino sin importar el camino que sigamos para resolverlo. Entonces, es bien importante que vayamos identificando, ¿ok? Segunda propiedad es la propiedad asociativa. Esta también aplica tanto para la suma como para la multiplicación. Dice aquí, si A, B y C son números reales, el orden en que se utilizan los símbolos de agrupación no altera el total. Y aquí quiero que ustedes vean los ejemplos para que vayan relacionando los ejemplos con las propiedades. Yo tengo 3 números, A más B más C, A más B más C. Del lado izquierdo,
estoy utilizando símbolos de agrupación, que los símbolos pueden ser paréntesis, corchetes o llaves. ¿Ok? Aquí, bueno, ¿qué se está resolviendo? Pero aquí arriba, del lado izquierdo, yo estoy usando paréntesis para encerrar, agrupar o asociar primero las letras A más B. Mientras que en el lado derecho estoy usando paréntesis para encerrar, agrupar o asociar la B con la C. Cada vez que yo agrego paréntesis de esta manera, lo que estamos haciendo es darle prioridad a la operación. O sea, yo estoy diciendo que antes que todo lo demás, primero tengo que resolver lo que hay dentro de paréntesis. ¿Ok? Entonces aquí lo que haríamos es sumar primero lo que vale A más lo que vale B, y a ese resultado le sumo el valor de C. De este lado derecho, lo que estoy diciendo es que primero tengo que sumar el valor de B más el valor de C, y lo que me dé como resultado de esta suma, le voy a sumar el valor de A. ¿Ok? Visto con números, aquí yo tengo 7 más 3 más 5, pero aquí estoy encerrando o agrupando, asociando el 7 más 3, y del otro lado estoy asociando el 3 más 5. 7 más 3 me da igual a 10, y 10 más 5 me da igual a 15. Del otro lado, 3 más 5 me da igual a 8, y 8 más 7 me da igual a 15. Si se fijan, llegamos al mismo resultado, porque al fin y al cabo todo se sumó. ¿Sí? Entonces no importa, por eso dice ahí, no nos va a afectar el que agreguemos paréntesis para agrupar, asociar o encerrar ciertos sumandos de nuestra operación. En la multiplicación pasa lo mismo, pasa algo similar. Si tú vas a multiplicar 3 números y tú quieres asociar con paréntesis primero unos antes que otros, pues no importa, al final el resultado va a ser el mismo. Lo que hacemos al agregar paréntesis es como, bueno, yo primero quiero saber cuánto me daría esta multiplicación. Por ejemplo, imagínense que queremos calcular el salario de una persona primero por días y luego por semanas. Imagínense que una persona trabajó 3 horas por 4 días. Pues aquí quiero saber primero cuántas horas trabajó en esos 4 días. 3 por 4, pues se trabajaron 12 horas. Pero se trabajó de esa forma en 5 semanas. Entonces ya multiplicamos 12 por 5. Ahí nos daría 60, ¿verdad? Pero a lo mejor una persona dice, es que a mí me interesa primero saber, ¿cuántos días va a trabajar en total? Ah, bueno, pues voy a multiplicar 4 días por 5 semanas, son 20 días los que se va a trabajar. Y si en esos 20 días va a trabajar 3 horas, pues entonces ahí van los 60 días. Si se fijan, llegamos a lo mismo, pero a lo mejor el agregar paréntesis es para primero calcular algo que es para nosotros importante y después ya seguir multiplicando o sumando dependiendo de la operación que estemos haciendo para ya sacar el total. ¿Ok? Entonces, esa es la propiedad asociativa. Recuerden, asociativa tiene que ver con asociar, agrupar o encerrar usando símbolos de agrupación o usando paréntesis. ¿Ok? Esa es la segunda propiedad. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, algún comentario, alguna sugerencia. Bueno, yo sí, a lo mejor no tiene que ver con el tema de ahorita, no sé, hay un orden, bueno, creo que sí lo había visto, pero hace mucho no me acuerdo, que era, por ejemplo, paréntesis, llaves y corchetes. ¿Cuál es el que va en medio? Y luego, o sea, vamos a decir que ponemos paréntesis y ponemos llaves y ponemos corchetes. Se va a resolver primero el paréntesis y luego la llave y luego el corchete. Ajá. A eso se le conoce como jerarquía de operaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando tenemos Ok. los tres símbolos, tanto paréntesis como corchetes y llaves, vamos a resolver de adentro hacia afuera. Primero vamos a resolver lo que hay dentro de paréntesis, luego lo que hay dentro de corchetes y al final lo que hay dentro de llaves. ¿Ok? Aunado con esto, pues hay otras prioridades que tenemos que ver y tomar en cuenta. ¿Ok? Si dentro de paréntesis a lo mejor hay suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces, pues también
cada operación debe de llevar su prioridad y tenemos que ir resolviendo cómo nos dice la jerarquía para que todos podamos llegar a la misma respuesta. Si no respetamos la jerarquía y si nosotros resolvemos como Dios nos da a entender, pues cada quien va a encontrar respuestas muy diferentes. Y de hecho, en la próxima clase, en la sesión de mañana, vamos a trabajar con un ejercicio donde vamos a hacer como una encuesta para ver quiénes sacan, o sea, para votar de que quién creen ustedes que sea la respuesta correcta. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Eso lo checamos mañana, pero sí es importante que lo mencionemos, esto de la jerarquía desde ahorita, porque si no la respetamos, pues entonces no, nunca vamos a llegar al resultado correcto. ¿Ok? Bueno, seguimos con la siguiente propiedad, que es la distributiva. Ya de aquí en adelante bueno, según yo, están más sencillitas. La propiedad distributiva nos dice, si un número real multiplica a la suma de dos números, esto es equivalente a sumar los productos de la multiplicación del término que está afuera del paréntesis por cada uno de los sumandos dentro del paréntesis. Es decir, vamos a tener un grupo de paréntesis. Dentro del paréntesis podemos tener una suma, una resta o combinación, pero tenemos que fijarnos qué hay antes de ese paréntesis. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay una letra A que está multiplicando. ¿Cómo sabemos que está multiplicando? Bien sencillo, porque entre la A y el paréntesis no hay un signo de más y no hay un signo de menos. Si no existen estos dos signos aquí en medio, entonces lo que está expresando es una multiplicación. Y para resolver esto, vamos a multiplicar el término de afuera por cada uno de los términos de adentro. Por ejemplo, aquí A por B, eso me da igual a AB. Siempre que multiplicamos letras, lo único que se hace es juntarlas y ordenarlas alfabéticamente. Luego, A por más C, eso es igual a más AC. Y listo. Por eso se llama distributiva, porque es como distribuir, como no repartir, es como dar esta misma cantidad a cada término que hay dentro. Por ejemplo, aquí con número. Tengo 3 que multiplica a W más Z. Bueno, multiplico 3 por W, me da 3W. Más, porque aquí son más. 3 por Z nos da igual a 3Z. O sea, se distribuyó esto que aquí hay afuera en cada término que hay adentro. Tenemos con el 5. 5 por A me da 5A, 5 por B me da más 5B, y 5 por menos C me da menos 5C. ¿Se fijan? Este es un poquito más directo. Ahora, quiero que vean la diferencia que hay entre estos ejercicios y los anteriores. Observen que aquí al principio me están diciendo cómo sería una operación donde hay paréntesis, pero antes hay una multiplicación. Y acá del lado derecho me está mostrando cómo queda la expresión, pero sin paréntesis. A diferencia de acá la propiedad asociativa, aquí me está mostrando de un lado cómo sería si asocio dos términos que se multiplican aquí, y acá estoy mostrando cómo sería si asocio otros dos términos que se están multiplicando. Y en la suma pues sería aquí. Aquí de este lado estoy mostrando cómo sería asociar dos sumandos, y acá acá se vería cómo sería si yo agrupo o asocio otros dos sumandos diferentes. Pero fíjense cómo las letras no cambiaron de orden, es el mismo orden, solamente estoy asociando de maneras distintas. Y acá en la conmutativa, fíjense cómo el orden sí cambia. Primero va la A y luego la B, acá después cambia y primero va la B y luego la A. ¿Sí se fijan? Quiero que vayan ustedes como que viendo los ejemplos, cómo se van comportando cada uno de ellos para que cuando ustedes tengan que identificar las propiedades, pues ya sea un poquito más sencillo. ¿Ok? Seguimos con la siguiente propiedad, que es la del elemento idéntico. Hay un elemento idéntico para la suma y hay un elemento idéntico para la multiplicación. El elemento idéntico no es otra cosa más que un número que yo pueda utilizar para que mi resultado no cambie. Por ejemplo, si yo tengo un número real A, ¿qué número le debo de sumar para que el resultado siga siendo A? Pues en este caso sería el 0. A más 0 me sigue dando igual a A. Entonces 0 es el elemento idéntico para la suma. Y aquí podemos poner más ejemplos. 8 más 0 es 8.
menos 7 más 0 me da menos 7, 5x cuadrada más 0 me sigue dando 5x cuadrada porque el 0 pues no me cambia, ¿verdad? O sea, me deja mi respuesta igualita. Si el 0 es el elemento idéntico para la suma, ¿cuál sería el elemento idéntico pero para la multiplicación? ¿Cuál creen ustedes? A ver, ¿cómo, profe? Si es Si el 0, 0, si el 0 es el elemento idéntico para la suma, porque todo número A, cualquier número A sumado a 0 me sigue dando A, ¿cuál sería el elemento idéntico pero para la multiplicación? el 1. ¿El 1? El 1, muy bien, por ahí Gerardo también lo mencionaba en el chat. Sería el 1, entonces ese sería el elemento idéntico para la multiplicación. Ahí está. A por 1 sigue siendo A. 7 por 1 sigue siendo 7. Menos 8 por 1 se queda igual como menos 8. Y cualquier expresión por 1 pues nos va a seguir dando como resultado la misma expresión original. ¿Ok? Listo. Después tenemos el elemento neutro. El elemento neutro dice aquí que todo número real A multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces el 0 es el elemento neutro. Ya que tenemos ejemplos. A por 0 me da 0, 7 por 0, 0, menos 8 por 0, 0. Y cualquier expresión algebraica por 0 nos va a seguir dando 0. Entonces en este no hay pierde. El elemento neutro es 0 porque cualquier número A que se multiplica por 0 pues nos va a dar 0. ¿Ok? Ya vamos a terminar. Nos quedan dos. El que sigue es el inverso aditivo. Para todo número real A, existe un número real menos A, tal que la suma de ambos pues, nos va a dar igual a 0. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, aquí ahora sí que es muy sencillo porque lo único que hacemos es cambiarle el signo a cualquier número que ustedes tengan. Por ejemplo, si yo tengo el 8, su inverso aditivo sería menos 8, le agrego el negativo. Si mi número es 9, su inverso aditivo pues va a ser el menos 9. Si yo tengo el menos 7, su inverso aditivo va a ser 7 positivo o más 7 o 7 sin signo, ¿verdad? Esa es la relación que hay entre estos números. Ahora, si yo sumo 8 menos 8, pues me da 0. Y decimos sumar porque es una suma algebraica. Más adelante vamos a especificar eso de que es una suma algebraica. 9 menos 9 me da 0, menos 7 más 7 me da 0, y así cualquier expresión, por ejemplo, 8a más 3b menos 5c, como este es un polinomio, cada término debe cambiar su signo para poder encontrar su inverso aditivo. Por eso aquí queda menos 8a, menos 3b, más 5c, y eso sumado pues nos daría igual a 0. ¿Ok? Ese es el inverso aditivo, solamente cambiarle el signo al número que ustedes quieran, con el que quieran trabajar. Y por último, tenemos lo que es el inverso multiplicativo. Aquí nos dice que para todo número real A existe un número real 1 entre A y que el producto de estos dos términos o estos dos números siempre va a ser igual a 1. ¿Ok? ¿Cómo puedo encontrar el inverso multiplicativo? Por ejemplo, si ustedes tienen el número 5, a ese número 5 le voy a agregar un entre 1. O sea, lo convierto en forma de fracción. Si ustedes dividen cualquier número entre 1, no va a cambiar sus resultados. Va a seguir siendo el mismo número. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es intercambiar la posición de los números para encontrar el inverso multiplicativo. Este 1 que estaba aquí abajo se va ahora a la parte de arriba de la fracción y el 5 que estaba arriba ahora se viene a la parte de abajo. Por lo tanto, el inverso multiplicativo del 5 es un quinto. Acá tenemos otros ejemplos. Bueno, y al momento de multiplicarlos, sería así. Numerador por numerador, 5 por 1 son 5. Denominador por denominador, 1 por 5 son 5. Siempre que ustedes tengan una fracción donde el numerador vale lo mismo que el denominador, quiere decir que estamos trabajando con una fracción equivalente a un entero. Ustedes tienen una barra de chocolate y la dividen en 5 partes iguales. ¿Ok? Pues cada parte representa un quinto.
Pero ustedes se comen las 5 partes que dividieron, pues entonces se comieron el chocolate entero, ¿verdad? Por eso es que siempre que tengan el mismo número arriba y abajo, esa fracción es equivalente a un entero. Ahora sí, el 8, si queremos encontrar su inverso multiplicativo, pues sería un octavo. Multiplicado me da 1. Del 7, su inverso multiplicativo es un séptimo y multiplicado esto me da 1. De aquí 3/4, como les digo, en fracciones directas, pues nada más cambiamos el orden de los numeritos. El 4 va para arriba, el 3 para abajo. Y si yo multiplico esto, 3 por 4 me da 12. Y abajo 4 por 3 también me da 12, que es igual a un entero. Y listo. Esas serían las propiedades de los números reales. Algunas de estas propiedades las vamos a estar utilizando en futuros ejercicios, más adelante en otros temas. Claro que no les voy a, o no nos van a pedir que digamos, ay, aquí estoy usando la propiedad distributiva, ay, aquí estoy usando la propiedad conmutativa. No, no va a ser necesario hacerlo así más adelante, pero sí es importante que conozcamos estas propiedades porque las usamos día a día, o sea, las vamos a estar usando constantemente. Y eso pues nos ayuda también a comprender el comportamiento de los números en diferentes operaciones, ¿ok? Entonces, nuevamente les recuerdo, tenemos la tarea 1.1. Dentro de la tarea 1.1 tenemos varias actividades y la primera actividad va a ser clasificar o identificar qué propiedad más bien de los números reales se está aplicando en cada uno de los ejercicios que aparecen ahí en esta actividad. Entonces, ahorita, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda de lo que acabamos de explicar para ya darles las últimas indicaciones antes de pasar lista y de desconectarnos. Pues yo creo que No hay dudas. Bueno, voy a detener la grabación para que el video no se haga más largo. Profe, Sí, dígame.